Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal, transmitiendo desde Radio Universidad y también desde el Face de la página de Ecos. Y bueno, pues me da mucho gusto recibir aquí a un amigo muy querido, a Rosalío Morales, el famoso Chalío Morales, y con la intención de hacer análisis político. Estamos así como en esta idea de hacer análisis político electoral. Tuvimos una contienda electoral histórica, creo yo, por muchas razones. Independientemente de los resultados, ya era histórica, porque se empató la elección federal y estatal y hubo muchísimas candidaturas, pero los resultados también le dan este carácter histórico y que vale la pena analizar desde muchas aristas. Bienvenido, Chalío. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto que tú estés acá. Un hombre de izquierda, profe jubilado, muy activo. Algún tiempo decíamos que nos encontrábamos en todas las manifestaciones, tú y yo. Tú con las pancartas y yo grabando para transmitir en todas las manifestaciones de Chihuahua. Esta tan contundente en favor de una oferta política que encabeza López Obrador, pero que la hace todo un movimiento. Esta oferta política que se viene haciendo desde hace un buen rato, no ha cambiado gran cosa, pero que en esta ocasión hay una contundencia. Esa es una primera parte que me gustaría interpretar, el comportamiento ciudadano, esta contundencia. Y luego en una segunda parte me gustaría entrarle a la expectativa que tiene la gente y también a la expectativa que nos podemos hacer nosotros de un gobierno de izquierda, que a lo mejor no necesariamente tiene que ser de izquierda en términos de sistema o de estructura, vamos a ver, pero sí por lo menos con visión de izquierda, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo le vamos ahí dando los dos, como le vayamos entendiendo? ¿Cómo a tu juicio interpretas este voto así tan contundente? El 1 de julio sucedió un verdadero tsunami social. Ya se le está llamando tsunami, ¿verdad? Un tsunami social, un vendaval que arrasó en las urnas a las dos coaliciones conservadoras, una encabezada por Mid y otra encabezada por Anaya, y también al pseudo candidato independiente, que de independiente no tenía nada. Entonces, esto pasó, una participación ciudadana enorme, arriba del más 60%, del 60%, por supuesto, y más de 30 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador. Juntándolos todos los votos de los otros, no alcanzaban. Si hubiera en México un sistema de vuelta cuando no adquieren el 50%, de todos modos Andrés había ganado, sí, porque tuvo más del 50%. Pero este centroizquierda, y voy al concepto que hacías tú ahorita de izquierda, yo creo que sí es de izquierda, porque izquierda no es un concepto estático, sí, es un concepto histórico, y en México hay una pluralidad de izquierdas, o sea, no hay una sola izquierda. Sí. Pero también la izquierda es un concepto relacional, es decir, izquierda respecto a qué. Exacto, y a quién. Exacto. Para un poco zanjar este asunto. No, pero hay que explicarlo para que la gente... Por supuesto. Porque hay toda... Y eso es explicable, que haya toda una polémica que todavía incluso genera miedos, ¿no? Claro. Lo que podíamos decir, Andrés Manuel no es un hombre socialista, pero sí es un hombre de izquierda, es un hombre progresista, y la coalición que él encabezó, sí creo que va a ser un gobierno nacionalista, democrático, popular. Esto es lo que yo creo. Pero no depende solo de él, ni siquiera depende de Morena, depende de cómo estén en disposición las distintas fuerzas sociales en el país, sí, donde tiene un rol destacadísimo todas las organizaciones sociales de la izquierda. Sí. Eso es una cosa. Pero te decía, no solo se ganó la presidencia de la República, se ganó todo. Se arrasó por primera vez en términos de género. Sí. En el Senado va a haber más mujeres y hay un 49%
en la Cámara de Diputados. Esto es importantísimo, importantísimo para el movimiento social desde cualquier perspectiva que se le vea. Bueno, pero ¿por qué fue posible esto? ¿Qué pasó? ¿Acaso fue un rayo en cielo sereno? No, en modo alguno. No, se fue gestando, se fue tejiendo alrededor de décadas y confluyeron circunstancias históricas peculiares. Se veía venir, había señales desde hace rato, Por ¿no? supuesto, pero sin el gran ensayo de 1988, el primer fraude brutal. Con Cárdenas. Con Cárdenas, del 2006, con el mismo robo descarado al propio Andrés, la estafa mayúscula del 2012, pero además el 94, la insurrección zapatista, que no hay que olvidar jamás. Sí. Todo el movimiento sindical, todas las posiciones antisistémicas en este país confluyeron para dar este resultado ahora, de modo tal de que, sin restarle importancia ni méritos, que lo tienen muchísimo Andrés y Morena, esto es producto de un movimiento popular amplísimo, mucho más amplio que Morena. Y tenemos, si hiciéramos una línea de la historia, pues tendríamos, todo influyó, Atenco, el zapatismo, el movimiento de las mujeres, de los jóvenes, el 132, etcétera. Todo esto influyó para este resultado, lo cual disuadió a la mafia que está, a los poderes fácticos, a los grandes monopolios, a sus representantes políticos de hacer un fraude mayúsculo. No podían, no se podía, hubiera sido un escándalo internacional. Por eso se respetó el voto. Sí, no hubo fraude no porque no quisieran, sino porque no pudieran. No podían demostrar lo contrario, aunque el fraude no solo se da en la jornada electoral. Nunca había habido un proceso tan sanguinario. Más de 100 asesinatos políticos, muchos candidatos y candidatas. Sí. Entonces, bueno, este es el resultado, este es un triunfo del pueblo de México que no le podemos escamotear en una visión dogmática, porque Andrés no es anticapitalista. Esa es otra discusión y el pueblo tiene razón en estar contento y está de fiesta y qué bueno. Yo en mi caso estoy muy contento, aunque no estoy eufórico, porque lo verdaderamente importante es lo que sigue. Sí. Lo que sigue, las posibilidades reales de un gobierno emanado de un triunfo masivo de la población y bueno, pues a ver qué se puede. Lo que yo sí sostengo es que en este bloque antineoliberal amplio que es Morena y más allá de Morena, si no se fortalece el polo popular y democrático plebeyo, esto puede ser una especie de gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, no es posible que la gente diga que ya ganamos, ahora sí, a ver qué hace Andrés. No, ahora es qué es lo que hace el pueblo para sostener este triunfo y para profundizar los cambios y radicalizar el proceso. Sí, me digo en que este resultado también está un caminar que él viene encabezando desde hace un buen rato, pero yo coincido en que es el resultado de un proceso que viene, sí, desde el 88 por lo menos muy identificado, pero que puede venir desde antes, pero digamos que en manifestación electoral en el 88 fue muy claro, ¿no? Y el pueblo, a mí me llama la atención este comportamiento ciudadano, porque el pueblo se esperó a ser contundente, fue cada vez yendo, no se fue a las armas, no se desesperó, no salió en los procesos anteriores, aunque pensara que había fraude, pues ahí aguantó, ¿no? Claro. Aguantó, y llama la atención porque había esta idea de que a lo mejor aguanta más y a lo mejor no le apuesta, pero había señales que creo que la gente del poder político y económico no leyó bien, ¿no? Y viene en este 18 la sociedad, la ciudadanía que vota a dar un manifiesto contundente, que no haya dudas, ¿no? Que no haya la más mínima duda. Y para que no haya duda, pues que sea general. Es un bono político tremendo que asusta. Creo que en uno de los
de las entrevistas que tuvo por ahí, no me acuerdo con quién, algo dijo Andrés Manuel, me asusta tener, concentrar tanto el poder, porque es muy peligroso. Una desmesura en las expectativas. Sí, exacto. El pueblo le dijo, órale pues, ya tienes 12 años diciendo que tú puedes y que tú quieres, insistiendo y prometiendo que sí lo vas a lograr. Órale pues, ahí está para que lo logres. Entonces, claro que esto se genera una expectativa tremenda, enorme, ¿no? Claro que sí. Enorme. Y la clase pudiente, esta clase política y económica que se sostuvo hasta que ya no pudo más, ¿no? Claro. No entendió nunca, porque además el PRI tuvo chance de ir y volver, ¿no? El PAN lo despachó y luego regresó y otra vez no funcionó. Me parece que el pueblo fue muy contundente y yo creo que más allá de un rollo ideológico, en términos del pueblo, el pueblo dijo, el PRI y el PAN no nos funcionaron. Voy a ver otra opción. Claro. Y yo te diría una cosa, sin que estuviera pensando en esos términos clásicos de neoliberalismo, por ejemplo, fue un plebiscito en contra del neoliberalismo, en contra de una política de hambre, de sangre, de muerte. Eso fue, el pueblo estaba pensando en esto. Cuando nosotros íbamos a algunas comunidades campesinas, por ejemplo, y queríamos echar un rollo ideológico, decían, no, a ver, párele ahí. ¿Está con el peje o está en contra de él? Eso es lo que quiero saber. No más. Con eso era suficiente. Imaginario colectivo, queremos un gobierno honesto, que no sea corrupto, que rinda cuentas, que no sea ostentoso, vanidoso, patán. Eso, para alguna gente eso es suficiente. Vamos a ver que no es posible solo con eso, pero en eso estaba pensando la gente. Ahorita que decías de la transición o el cambio pacífico, paradójicamente en esto también influyeron los movimientos armados, porque yo no olvido nunca eso. Los centenares de jóvenes que murieron en los 70, los desaparecidos políticos, tuvieron que ver en este triunfo. Yo cuando fui a la urna, además de a mis seres queridos, estaba pensando en el movimiento del 68, en los muertos del 71, ahí en Ribera de San Cosme, el jueves de Corpus. Si me sitúo en el magisterio, estaba pensando en Otón Salazar, en Arturo Gámez, en Genaro Vázquez, en Lucio Cabañas, en las miles y miles de mujeres maestras que han salido a las calles con sus sombrillas, coloreando el ambiente y apuntando hacia el futuro. En eso estaba pensando, y en eso pensó la gente. O sea, no solo estoy votando por mí, estoy pensando en lo de atrás y en lo que viene. Por eso es un fenómeno muy importante que se debe analizar a fondo. Qué bueno que lo dices, porque sí, yo creo que es el triunfo de ellos y ellos también. Claro. Es el triunfo del Partido Comunista, porque el Partido Comunista, aquí en Chihuahua de manera muy particular, a nivel nacional, pero también aquí en Chihuahua, porque tuvo su fuerza, en los 70 decidió entrarle por esta vía. Había la polémica de si le entraba o no a las elecciones, ¿no? Sí. Y decidió entrarle consciente de que no iba a ganar, de que quién sabe cuánto ganara, pero que era la vía, pues, claro, ¿no? Con Becerra Gaitán y aquellos que eran candidatos para perder, ¿no? Muchos de ellos eran candidatos para perder, pero le apostaron a una lucha democrática de largo plazo. De largo plazo. También es el triunfo de esa gente. Por supuesto, ¿no? Que sí, por supuesto que sí, y no hay que regatearles jamás esto, independientemente de las diferencias que pueda haber en estas distintas izquierdas. Por eso te digo, lo del plebiscito antineoliberal, aunque no se entendiera de esa manera, esto era, mira, había una situación económica inaguantable ya, una degradación política y moral del régimen. La gente ya no quería esto, una bancarrota de los gobernantes, una clase política parasitaria, rapaz, que no se merece el pueblo de México, una devastación ambiental con los megaproyectos. Es decir, todo esto está presente, aunque no lo digan con estas palabras, pero está presente en el triunfo de Andrés, pero también un sujeto político que fue embarneciendo durante décadas y que es el actual movimiento social mexicano de las mujeres y los hombres que luchan cotidianamente de manera anónima. Todo esto se fue fortaleciendo. Una irritación organizándose y haciendo propuestas. Es decir,
no simplemente la crítica al viejo régimen, sino haciendo propuestas, las luchas sindicales importantísimas, donde destaca la lucha de los maestros y maestras, pero también los de los electricistas, de los telefonistas y las telefonistas. Bueno, esto es lo que hay. Sin embargo, aquí hay que ser muy cautos. Nunca debemos decir que hay victorias permanentes, ni gente que ganó y gente que perdió. ¿Quién ganó? Un cambio radical por la vía pacífica. Eso ganó. Ganó una opción democrática popular nacional que puede evolucionar hacia una sociedad sin clases. Puede, en el largo plazo, porque esto depende por eso digo que no hay ni victorias ni derrotas permanentes. Ganan las feministas, gana el movimiento de las mujeres, por como está hoy compuesta el Congreso de la Unión, pero aquí nos remitimos a las sufragistas, a las decenas y decenas y miles de mujeres que han luchado. Muchas ni siquiera se conocen, otras son importantes, tienen mucho foro público, pero de las anónimas. O sea, esto también ganó y perdió. ¿Quién perdió? Perdieron los conservadores. Y yo les digo aquí, los herederos de Maximiliano, de Santana, etcétera, etcétera, estos perdieron, de Victoriano Huerta, estos perdieron. Hoy están en la picota, en la befa pública, el PRI se fue a un 15%, hazme el favor. El PAN desmoronándose ahí con su ruptura interna, Naya, Margarita, etcétera, etcétera. El PRD, que fue una enorme esperanza para el pueblo de México, está desaparecido del mapa. Lo mismo el PANAL, que fue un partido corporativo magisterial, que era la agencia electoral del Bester Gordillo, desaparece. El Verde, que de ambientalista, ecologista, pues no tenía pues más que el nombre. Entonces, la gente dijo, vamos a castigar a todos los que hicieron el pacto por México, que en realidad era un pacto contra México. Esto lo estamos viendo ahora. Vamos a ver todavía qué sigue. Lo que yo sí te digo es que el movimiento tiene enormes desafíos, unos retos importantes que tiene que abordar, incluso haciéndose autocríticas profundas. Sí. A mí me gustó, me llamó la atención y me gustó el primer mensaje que dio López Obrador. Ha dado luego otros, pero este primero, donde está prometiendo o está advirtiendo, depende de cómo cada quien lo quiera ver, varias cosas. Primero, libertades que a mí me parece fundamental, ¿no? Estas libertades todas, y fue muy claro, libertad en el terreno religioso, cabe todo el mundo aquí, en términos de la diversidad sexual, todo el mundo cabe, esta libertad de expresión, etcétera, libertad de empresa incluso, ¿no? Todas las libertades. Me parece fundamental que lo dijera, porque sigue habiendo miedos, sigue habiendo gente que tiene miedo de que le van a coartar, de que es una oferta, una política, un gobierno que va a coartar libertades, ¿no? Y entonces me parece que derechos humanos también, mencionó fue muy enfático en términos de respetar y promover derechos humanos. Debe de haber líneas horizontales mínimas que vayan apuntalando a un gobierno distinto, porque lo que sí es cierto, independientemente de qué tan de izquierda sea, porque efectivamente vamos a ver, ¿no? Está por verse, pero sí tiene que ser, lo que sí tiene que ser para que funcione es que tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente y se tiene que inscribir en esta dinámica de los gobiernos postneoliberales en América Latina. No tenemos mucha razón para estar descalificando una izquierda de esa naturaleza, pero ganó Chávez en Venezuela. Hubo triunfos en Uruguay, en Brasil, Lula, en el Ecuador, en Argentina. Bueno, esto es importante. Yo creo que México se tiene que inscribir en esta dinámica de luchas latinoamericanas, porque si no, lleva el riesgo pues, de ser comido por el imperio y por la oligarquía. Y de todos, cuando te decía de las victorias no permanentes ni derrotas tampoco, pues vemos en qué culminaron algunos gobiernos, golpes judiciales legislativos en Honduras, en Paraguay, en Brasil. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer en el movimiento social es apoyar a este gobierno progresista, pero ser autónomos. Es decir, no ser subsumidos por el gobierno y perder los enormes rangos que tiene ahorita el movimiento social mexicano de libertad, de autonomía, porque si no, no camina el proceso. De eso sí estoy completamente seguro, porque debemos de aprender de las enseñanzas históricas, tanto nacionales como internacionales.
Sí, y acabas de decir una palabra clave. Debe ser diferente este gobierno a los otros que hemos tenido y que hemos tenido en la historia reciente, en la historia moderna, ¿no? No nada más de los, porque luego tenemos una memoria muy corta y pensamos que de los últimos 2 o 3 gobiernos, ¿no? Tiene que ser diferente en términos históricos, pues, ¿no? Y lo que yo creo que debe de ser es que debe ser progresista. Sí. Me parece que la clave va a ser esa, o tendría que ser esta. Tiene que ser. Fíjate, y me recuerdo una anécdota, una amiga me decía el año 2000, mira lo que son las contradicciones de la vida. Estuvimos pateando esta pared durante décadas y parecía que no le hacíamos daño. Llegó Fox, se recargó y se cayó. Un poco como una metáfora de cómo de todos modos las luchas de todos, alguien, no es el caso por supuesto, porque Andrés tiene una orientación diferente, política, social, cultural, a Fox, pero es lo que no debemos de perder de vista es qué tanto ha participado el movimiento generalizado para que esto esté hoy, bueno, pues como una potencialidad de un gobierno progresista del cual tú mencionas. Si no es progresista, inmediatamente la gente ya no le refrenda triunfos, no le refrenda triunfos porque dice, bueno, pues es que tú dijiste que ibas a cambiar esto, que la gente iba a estar mejor, etcétera, etcétera. Si no se da eso, que iba a haber mayores libertades, mayor democracia, si no hay esto, se cae. Por eso es importante la participación desde abajo, desde la sociedad, desde los sótanos, desde las sociedades, de las bases. Sí, y bueno, pues en este sentido tiene sus complicaciones, no es supuesto. como tan fácil, ¿no? No, Porque sí tenemos también sectores muy conservadores, tenemos a una iglesia muy activa, ¿no? O iglesias, porque no es nada más la católica, iglesias muy activas y muy interesadas, pues tenemos un partido eclesiástico y esto llama mucho la atención porque va en alianza justo con Morena. Claro. Entonces es como, es paradójico, es como raro, es como cuando Morena hacía alianza con Encuentro Social, yo creo que muchas personas, muchísimas, dijimos, pues de qué se trata, y las mujeres, sí nos decepcionamos y dijimos, bueno, avanzar, claro. Sí, luego le vimos el pragmatismo, por ahí dicen, bueno, no era necesario con estos resultados, pero bueno, pues no se sabe. Me parece que fue un López Obrador, en esta contienda me parece que fue un López Obrador y un movimiento de Morena muy pragmático, como decir, no me voy a arriesgar, que lleguen, vamos a ver ahora, aunque sea un gobierno para todos, para liberales, progresistas y conservadores, pero sí tendrá que haber estas líneas. Una orientación principal. Esta orientación sí tendrá que haber y vamos a ver cómo le hace para dirimir con esta alianza tan conservadora, con el partido más conservador eclesiástico de ultraderecha que se formó con Encuentro Social. Vamos a ver cómo lidia el gobierno con esta alianza. Con algunos temas fundamentales que están en el tapete de la discusión en la sociedad mexicana. A nivel general, la despenalización del aborto, por ejemplo, que avanzó mucho. Afortunadamente, me parece que el mismo López Obrador y su gente cercana, ya lidió con estas cosas en la Ciudad de México. Claro. Ya lo hizo, ya tiene en ese sentido, me parece que sí tiene ya trabajo que respalda en los matrimonios igualitarios, etcétera. En ese sentido, esta gente que acompaña a López Obrador, yo sí creo que tiene trabajo ya hecho, y ahí sí creo yo que puede contagiar para bien al resto de las entidades. Por supuesto. Tiene que ser así, porque si no, entonces, pues las expectativas que nos hemos generado no se van a dar, ¿no? O sea, sí, y no hay que olvidar que todo es una arena de lucha. Sí. No solo en el Congreso y en el Ejecutivo y en el Poder Judicial se hace política, política en las calles, en las plazas. Las iglesias son también una arena de lucha. Sí. No es lo mismo lo más recalcitrante del PES o del sinarquismo en Guanajuato que la teología de la liberación, sí, exacto. de los curas. Porque esto lo aprendimos en las luchas de América Latina, la fusión de marxistas y cristianos, por ejemplo.
Es decir, no juzgar a la gente si piensa que hay o no hay Dios. Yo no soy creyente, pero respeto muchísimos a los creyentes que luchan conmigo todos los días y están ahí en la teología de la liberación, Exacto. en su opción preferencial por los pobres. También ahí se va a enfrentar ideológicamente muchas cosas y tendrá que haber definiciones próximas en el futuro inmediato. Sí, vamos a ir a un corte en Radio Universidad, pero seguimos en el Face y seguimos con esta parte de las confrontaciones, porque me parece que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha claridad en el sentido de que sí va a haber confrontaciones de ideas, ¿no? De pensamientos, porque pues es lógico, pero nos vamos a corte y regresamos con esta línea. Muchas gracias, Gamaliel Velázquez, que nos hace el favor de acompañarnos en los controles. Vamos a corte y venimos en Radio Universidad, pero nos quedamos acá en el Face y ahorita reiteramos, no importa, en Radio Universidad, para no perder el hilo. Muy bien. Yo creo, porque tenemos muy organizados, ¿no? Hay movimiento de mujeres acá, conservadoras, por ejemplo, muy organizadas, así como estamos organizadas las mujeres progresistas en el movimiento de mujeres, bueno, pues también están en la otra parte, y entonces me parece que sí les es obvio que les genere miedo, y es obvio que se pongan más activas, me parece. Fíjate, pero incluso en el propio discurso de Andrés hay un elemento para la confrontación posterior, confrontación de ideas, por lo pronto. El asunto que pone en primer término la corrupción, bueno, pues sí hay que acabar con la corrupción, pero no es el mal de males en el país, ni en el mundo. El mal de males es la explotación, la exclusión, la rapiña, el saqueo, eso es el asunto. Lo importantísimo del triunfo de Andrés es que va a hacer más nítida la lucha de clases. Es decir, terminas con la corrupción y la gente dice, pero no ha mejorado mi situación, quiere decir que radica en otro sitio, y va a decir, oye, pues es que es en la explotación. Otro punto de confrontación, Andrés dice, no todos los que son ricos tienen dinero mal habido. Yo mejor me remito a Eduardo Galeano, decía Galeano, no hay riqueza inocente. Nadie se hace multimillonario con su propio trabajo. Es decir, se hace... Necesariamente tiene que explotar. Ese es el asunto. Y esta es la esencia de la dominación del capital. Por eso es básico. Esto va a estar rápido en el tapete de la discusión. Y además, al capitalismo le es consustancial la corrupción. Si tú quieres erradicar por completo la corrupción, tienes que ir a los pilares del capital, de la explotación, del saqueo, de las componendas de los grandes empresarios para la ganancia con el poder público. Necesariamente tienes que ir ahí. ¿A poco las comunidades indígenas que dicen, no pongan esta presa o esta mina aquí porque nos están robando nuestras riquezas? Si no te enfrentas con eso, ¿cómo le haces para progresar? Y otro asunto de confrontación, que lo ha reiterado mucho Andrés, que no va a haber, cuando le preguntaron en el debate, ¿y no va a haber alzas en los impuestos? No. Ni para los grandes capitales, no. Regresamos, estamos en Radio Universidad y seguimos transmitiendo en el Face, porque del Face no nos hemos ido. Estoy platicando con Chalío Morales y estamos haciendo un análisis, por lo menos intentando hacer un análisis electoral a partir de los resultados que tuvimos recientemente, y un análisis entrándole un poquito más de fondo en el terreno, pues hasta cierto punto ideológico, porque yo sí creo, y coincidimos en esto, que vamos a tener un gobierno, por lo menos le apostamos a tener un gobierno distinto, un gobierno con una visión progresista, un gobierno con una visión de cambiar, si no de manera radical, sistemas y esquemas, por lo menos poner los cimientos. Decías tú, y quiero yo que le entremos un poquito más a esto, Chalío, porque me parece que esa es la clave, lo que tú acabas de decir. Sí, combatir la corrupción. Yo casi creo que lo que más compró la gente para votar es combatir la corrupción. Claro. Porque la corrupción ha hecho crisis. Porque ya es muy evidente, y porque todos han prometido combatir la corrupción y es obvio que no, pero de pronto viene este señor y parece como que da esa posibilidad, y creo que le compran la idea, y me parece que es genial que se combata la corrupción, digo, tiene que ser así, pero tú dices, la corrupción es solo una parte.
de un sistema que si no se le ven todas las patas, si no se le ven todas las partes, es muy difícil que se pueda resolver. Y estas partes fundamentales, pues es la desigualdad, pues. No hay desigualdad si no hay explotación, si no hay quien gane mucho con la fuerza del trabajo y quien gane muy poquito haciendo el trabajo. Esta enorme desigualdad que da la explotación, pues, que es la base del capital, ¿no? Si no se le da un tironcito a esa parte, si no se le mueve poquito las patas a ese sistema, no vamos a avanzar, pues. Es imposible. Por eso te decía yo ahorita que no hay riquezas, diríamos, inocentes. Quien se hace rico, quien se hace millonario, no es sobre la base de su trabajo, es en la base de la explotación de muchísima gente. Esto hay que entenderlo. Y de recursos, por supuesto. Y de recursos que no necesariamente... Porque el capital funciona sobre la depredación de los dos pilares que crean riqueza. Uno es la fuerza de trabajo y otro los bienes comunes que se los apropian. Ese es el asunto. Por eso te decías, lo que va a hacer esto, va a haber mayor nitidez en la lucha, que la gente vea que no solo es corrupción, sino que hay algo ahí de fondo. Van a cambiar muchas cosas. ¿Qué cosas van a cambiar de manera inmediata? El estilo personal de gobernar. Sí. Andrés es austero, es juarista, sí. Porque también a la gente le ofende, sí. O sea, los funcionarios rapaces que hay muy bien vestidos, muy bien peinados, que viven en palacetes y la gente en la miseria, o sea, no, es imposible. El estilo personal de gobernar austero va a cambiar. Los altísimos salarios de los funcionarios van a ser reducidos. Esto lo puede hacer con facilidad. Pero esto no te da toda la masa de recursos para resolver los enormes problemas que tiene el pueblo de México. Incluso cuando Andrés decía, por vía corrupción hay una merma de 500,000 millones de pesos al año. Bueno, pues eso tampoco te resuelve, eso apenas sería para el pago del servicio de la deuda externa, o sea, los intereses de la deuda. Entonces se necesitan más recursos y aquí viene el asunto. ¿Cómo le hace un gobierno progresista o un gobierno revolucionario para redistribuir el ingreso, combatir las desigualdades? ¿Cómo le hace? Tienes dos maneras. Uno, expropias las fábricas, las tierras, los bancos, etcétera, que no tenemos ni la correlación de fuerzas para ello en este momento, ni el ánimo social está en esto, o les aumentas impuestos a los monopolios. Y le vas a decir al Lima, a ver, si tú pagas 5%, vas a pagar 50 o 40, y toda esa masa de recursos, todo ese volumen, se va a ser destinado al gasto social. Es diferente. Sí, tiene que ver, y me gusta mucho, necesariamente tiene que haber subsidios, y tiene que salir el dinero de algún lugar, porque no se inventa, no cae del cielo. Exacto. Y entonces necesariamente tiene que haber esquemas de mejor reparto de la riqueza, no hay otra. Estos que tienen tanto, estos poquitos que tienen tanto, tendrán que entender que van a tener que distribuir. Vamos a ver, ahí está el reto del gobierno, ¿no? Ahí está el reto. Es muy complicado porque es muy claro dónde se concentran los dineros, ¿no? Sí, y los chantajes del capital, que si dices, ok, ¿quieres mayor impuesto? Saco mi dinero de este país, me voy a otro lado. Sí. O sea, hay que ver esto, hay que hacer un análisis concreto de la situación concreta y no solo en base a esquemas abstractos, porque no llegaríamos, pero sí se tiene que dar esto. Es que si no se da, es imposible que el pueblo de México acceda a mayores niveles de bienestar. Nosotros aspiramos al buen vivir de los pueblos indígenas, que dicen, o sea, vivir bien, ser felices. Y ser felices empieza por tener lo básico, tener que comer, que vestir, y no que haya alguien opulento y otros en la miseria. Y el otro asunto fundamental es combinar de manera creadora la democracia procedimental, elecciones, congresos, gobiernos, con la democracia de base, con la democracia participativa. Es decir, miles y miles y miles de asambleas de campesinos, de obreros, de mujeres luchando, que entre ellos y ellas decidan qué es lo que hay que hacer. Esto es lo básico y se puede hacer si no hay un gobierno que impida
porque hasta ahorita se ha impedido de una u otra forma esto, que la gente se autoorganice, decida y proponga. Si se dan estas cosas, redistribución del ingreso para mayor justicia e igualdad social, una especie de asambleísmo desmesurado en el país, de discusión y de decisión, vamos por el buen camino. Y se van a venir críticas. En este periodo larguísimo entre el triunfo electoral y la toma de posesión, va a haber una andanada de la derecha, de críticas. Sí. Es Maduro, Andrés Manuelovich, Rusia, el oro de Moscú, la dictadura, todo esto intentando mermar este triunfo popular. Y presionar, por supuesto. Porque es explicable que quien tiene el recurso pues no lo va a soltar. Por supuesto, pero también va a venir críticas de la izquierda, algunas quizás en desmesura, algunas la avalan. Hoy salió una entrevista o salieron unas declaraciones del subcomandante Galeano, antes Marcos, donde dice, cambió el capataz, pero no cambió el finquero. Donde yo creo que es una metáfora que tiene sentido, aunque en este momento la veo desafortunada, porque un poco apaga este ánimo social de que la gente está prendida y que dice, vamos a ver qué hacemos, pero en el fondo tiene razón. Es decir, no hemos logrado destruir el basamento de la explotación en este país, aunque aquí le responderíamos como le respondió Frei Beto. Frei Beto en Brasil fue ministro en el primer gobierno de Lula. Cuando le reclamaban que no había las grandes transformaciones, dijo, no hemos hecho una revolución aún en los años del gobierno, aunque ahí es un proceso muy difícil porque no puedes ni correrlos, ni meterlos al bote, ni mandarlos al paredón, o sea, eso es imposible, pero tampoco puedes permitir desde el poder del Estado de que sigan haciendo de las suyas, explotando a la gente, envenenando los ríos, las costas, devastando los bosques, no se puede eso. Vamos a ver qué relación tiene con el sector empresarial, porque no nada más, porque se le puede apostar a un sector empresarial pequeño y mediano, ¿no? También fortalecer al sector empresarial pequeño, ¿no? Que no sí, es. Claro. Entonces, me parece que posibilidades hay. Vamos a ver el gobierno cómo las aprovecha, qué estrategia hace. Y también es que, como hay tanto que hacer, como hay todo que hacer, pues entonces todo llama la atención. Me llamó mucho la atención porque además ya se veía venir recientemente una entrevista con la ministra Olga Sánchez Cordero, que va a ser la primera mujer secretaria de Gobernación, que es una mujer muy brillante, inteligente, y me encanta la capacidad de explicar, la claridad que tiene a la hora de explicar. Y explicó muy bien la famosa, famosa promesa que hizo durante toda la campaña López Obrador de amnistía, y luego también agregó y que la respondió muy fácil, ¿no? Y también la reducción de penas, en qué términos sí, en qué términos no, pero además agregó con mucha convicción ella, y muy convencida por lo menos ella, de entrarle muy rápido a la despenalización de la siembra y venta de marihuana, por ejemplo, ¿no? Que a mí me parece que sí son políticas sustantivas que tienen que modificar cosas, claro, en términos sobre todo de seguridad, ¿no? Sí, porque no puedes poner en el mismo rasero al indígena que siembra estupefacientes para sobrevivir que a los grandes sicarios y capos. Ahí también se da la lucha de clases, ahí claro, hay como claro, que un proletariado y una burguesía, los que siembran, que están en el sol, riegan, etcétera, no, etcétera, y que los obligan muchas veces. Por supuesto, no es el mismo rasero. Si se acaba la pobreza en estas comunidades, si la gente accede a niveles medianos de bienestar, no necesita hacer esto. Entonces ahí se te rompe desde el principio la cadena. Es importante esto. ¿Qué espero yo? Pero de manera inmediata, que sí se puede hacer. Que haya verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa, inmediatamente. Porque ya lo documentaron desde el GIEI, que la llamada verdad histórica de Murillo Karam es una falsedad terrible. Es decir, entonces, ¿dónde están los culpables? Y queremos saber qué es lo que pasó. Eso se puede hacer desde el Poder Ejecutivo. Si está involucrado el ejército, bueno, pues que respondan las policías federales y locales, estatales, ándele.
los cacicazgos en Guerrero. Eso se puede resolver prácticamente de manera inmediata. No. ¿Qué otras cosas? Que la venta del avión, es un poco así del anecdotario, pero eso se puede hacer de manera inmediata. La gente dirá, pues sí se puede, así se hacen las cosas. Nosotros estamos en contra de la militarización y que el ejército vuelva a los cuarteles, pero somos conscientes de que con las policías corruptas que hay, etcétera, etcétera, no va a ser pasado mañana, no va a ser el 2 de diciembre. Tiene que haber una transición. Sí, aunque yo esperaría que esta fuera demasiado corta para que se cumplan los términos constitucionales. Y bueno, yo sí creo que la gente puede acceder a un estado de paz, de tranquilidad, casi de manera inmediata, si hay voluntad en las altas esferas políticas. Llama la atención que, bueno, esto lo hizo desde antes, durante la campaña, pero que sí ha sostenido, por lo menos, y ha sido cuidadoso de tener un buen gabinete, ¿no? Sí. De rodearse de gente. Y bueno, ha sido un movimiento de alguna manera muy plural. Morena es un movimiento muy particular. Claro. Pluriclasista. Que tenía que ser así seguramente para funcionar. Pero sí anda gente ahí, incluso desde el origen, pues, de la creación del movimiento, gente de izquierda, gente que ha venido luchando desde hace mucho para que sí cambie un régimen tan autoritario a algo más democrático, ¿no? Sí. Me parece que eso le abona, pues. Sí, tenemos que transitar de un triunfo electoral a un cambio radical del régimen. Y no solo en la esfera del Ejecutivo, en todo. Legislativo, diputados que ganen menos, que aporten más a la sociedad, más iniciativas, que haya realmente una discusión fecunda en las cámaras. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, y ahí tiene que haber contrapesos políticos. Y yo digo, el principal contrapeso para que esto camine en un sentido, diríamos, ascendente y no haya las grandes frustraciones, es el movimiento social en la calle. Es decir, el contrapeso social no es pueblo el que sigue. Pueblo es el que acicatea, el que empuja y que dice, a ver, a cumplir aquí estamos nosotros, esto lo prometiste, pero además nosotros proponemos esta otra cosa. Debe haber interlocuciones grandes. Lo básico es lo fundamental para mí. Nosotros, en el movimiento social de izquierda, en la calle, tenemos también que revisarnos nuestras propias teorías, nuestra práctica política, desterrar los caudillismos, los afanes enfermizos de protagonismo que de repente hacen pelear a sectores de izquierda. Entonces, esto tenemos que revisarlo mucho. Y, bueno, seguir en una línea heroica de resistencia, de ofensiva, de grandes propuestas para que el pueblo de México pues, pueda estar orgulloso de lo que ha hecho en esta jornada. Yo digo, qué bueno que está contento, qué bueno, porque todos estamos. Un régimen de esta naturaleza que duró durante años y que se transmutó ahí entre el PRI y el PAN, que finalmente fue lo mismo. No aguantaría una decepción con un gobierno emanado de un impulso en las urnas y que salga con lo mismo. Sí, yo creo que si el pueblo se duerme en sus laureles, porque se puede dormir, el cambio que aunque lo hubiera desde el gobierno sería más lento y más difícil. Sí. Entonces, vamos a ver si este pueblo que ya votó, que ya decidió, y que está entusiasmado y que está contento, etcétera, camina, evoluciona hacia un activismo. Claro. ¿No? Un activismo porque tiene México todavía en términos organizados bajo nivel de activismo, necesita más, necesita la gente realmente involucrarse, participar y organizarse, claro. Organizarse, porque a lo mejor cada quien desde su ámbito muy personal tiene ganas, pero el activismo implica invertir tiempo, implica invertir parte del esfuerzo de tu vida, ¿no? Claro. Necesitas, la participación ciudadana implica trabajo. Estudio, implica convicción, claro. Implica muchas cosas que requieren el transitar, mucho compromiso, ¿no? Sí, y debe propiciarse que esa participación se dé entre la gente que no ha participado. Cuando nosotros
vamos a marchas y le decimos a la gente, Siempre, bueno, ¿y por qué no vienen? No, pero además siempre somos los mismos. Ándale. Y las mismas, ¿no? Ándale. Pero si se dan en la semana 5 marchas, de perdido en 3, yo veo a la misma gente, sí, ¿no? Claro. Sí, entonces, una obrera de la maquila dice, bueno, ¿a qué horas? ¿podré ir? Sí. O le diga, lee este volante y dice, pues deja ver si me lo permite el sueño, el hambre, el cuidado de los niños, etc. Es muy difícil. Por eso tiene que haber una política para propiciar que la gente esté en la discusión, en el debate, que no se haga cargo. Es terrible la carga para las mujeres trabajadoras. Pues, ¿dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo le hacen? Esto no se resuelve de un plumazo y eso no se resuelve desde el gobierno. Esto se resuelve desde la sociedad, y la sociedad organizándose, la sociedad queriendo participar y queriendo que esto cambie efectivamente. Sí. Y creo que desde todos los ámbitos, en el caso de los medios de comunicación, tenemos que entrarle más al debate. Claro. Tenemos que entrarle más a la discusión, tenemos que entrarle más al análisis, ¿no? Sí. Y de todos los sectores, de cada quien donde ande. El entusiasmo puede prender, o sea, el entusiasmo a las personas mayores, por ejemplo, sí, ¿no? Que yo veo a las personas mayores particularmente entusiasmadas. Sí. ¿No? Porque les cambió el ritmo político, es decir, sí, adquirieron, aunque sea momentáneamente, como que este es el sentido de mi vida. Vale la pena luchar por esto, que no se quede en un triunfo electoral, hay que empezar a cambiar desde las bases y la sociedad tendrá un derrotero mucho mejor y también va a llegar a un puerto seguro. Y es que las personas mayores, por muchas razones, vota un alto porcentaje, sí, es decir, tiene un civismo fuerte, ¿no? Es muy responsable en términos electorales y me parece que esta gente, que es un sector muy grande, ¿no?, que vota. Aquí la clave también, y es interesante, el comportamiento de jóvenes, que creo que también es importante. Claro. Me parece que estos y estas jóvenes que vienen, hasta los que tienen 30 años, que han transitado por generaciones de puras crisis. Claro, no han vivido otra cosa más que la crisis permanente. Un ambiente más festivo o un ambiente aquí también es que el gobierno tiene muchos retos, ¿no? Claro. Vamos a ver qué tanto el gobierno tiene la capacidad de incluir a los chavos y a las chavas en las políticas públicas, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Sin la participación de la juventud, este camino está obstruido. Yo tengo un nieto que va a entrar a la UASH, entonces he visto muchísima gente que egresa y que no tiene empleo. Entonces, la educación bajo este sistema corrupto ha dejado de ser una fuente de movilidad social. O sea, ahí te quedas. Entonces, sí, eso es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer pronto. Sí, en teoría, bueno, no en teoría, tendría que ser la educación un factor importante, claro, ¿no? Claro. Y cuando se vuelve, cuando da igual que estudies o que no estudies, andamos mal. O los que te dicen, bueno, pues si acá en esta otra actividad saco 10 o 15 veces más que tú en tu trabajo de 8 horas, pues ¿por qué? ¿No? Claro que sí. O en tu trabajo de profesionista. Por supuesto. Tiene que haber eso, y eso va a ser como que el factor fundamental del cambio. El cambio viene desde abajo. Apostamos a una revolución desde abajo, no una revolución desde arriba, donde se te resuelvan todos los problemas y el pueblo pasivo, no, es al revés. Una ebullición abajo, planteando soluciones de grandes problemas y con el gobierno aliado y seguir caminando en esa senda que no se acaba luego, porque hemos tenido experiencias incluso de revoluciones que se corrompen, revoluciones. Uno de los casos más dramáticos es lo que sucedió con el sandinismo. El sandinismo ahorita está acosado por la derecha, la oligarquía, pero también por sus propios errores. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Sí, porque además lo público, todo lo público, en todos los ámbitos, pues es dinámico. Claro. Es dinámico, depende de muchas cosas. No existen factores únicos. Tiene muchas implicaciones, ¿no? Claro, quien gobierne es importante, por supuesto. No nos es indiferente quién gobierna. Claro. Debemos de aspirar, te digo, al cambio
paulatino o radical desde abajo, pero nunca nos debe ser indiferente quién está gobernando. Cuando menos, mientras exista Estado, mientras existan instituciones estatales, o un poco en la polémica con nuestros compañeros anarquistas, y todavía falta muchísimo tiempo para que lleguemos a la sociedad de mujeres y hombres libres asociados. Todavía vamos a necesitar del aparato del Estado muchas décadas. Sí. Entonces hay que democratizarlo. Exacto. Y bueno, pues independientemente de qué tan buenos o malos sean o corruptos o no los gobiernos, y para dónde giren y para dónde vayan y vengan, al final de cuentas gobiernan para el pueblo, ¿no? O tienen que gobernar para el pueblo, y entonces depende mucho de qué quiere el pueblo, y depende mucho de qué tanto presiona el pueblo. Nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo, Qué rápido. pero yo me quedo al final con lo que empezamos. Por lo pronto, muy contundente. El pueblo desinteresado en las dos coaliciones conservadoras. Así es. Y bueno, hay esperanzas de tener un gobierno progresista. Creo que a eso le estamos apostando, y hay que trabajar para ello. Hay que trabajar cada quien en su rancho, ¿no? Así es. Muchas gracias, Chalío. Muchísimas gracias a Gamaliel Velázquez, que nos hizo el favor de transmitir. Gracias a la gente que nos escucha en Radio Universidad. Gracias a la gente también que nos ve ahí en el Face, y hasta la próxima.